Hemos estado hablando el mundo espiritual sobre las apelaciones y hoy vamos a hacer una oración de jurisdicción. La oración de jurisdicción tiene que ver igual con la apelación que hemos estado dando a conocer ya en 3 clases. Hoy en la 4ª clase y final de las apelaciones. Ya hemos visto bastantes textos, bastante base de que el mundo espiritual es jurídico y hay espíritus. Por eso que nosotros tenemos que presentar las oraciones, porque hay espíritus. Y a veces hay espíritus que son de jerarquía, el cual hoy vamos a ver que vamos a tocar un tipo de grado de potestad que es diferente a hueste, que son demonios y espíritus inmundos. Entonces vamos así de esa manera a entender más el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es jurídico. Y así podemos también manifestar el reino de Dios a través de lo que hoy vamos a dar a conocer y aprender. La jurisdicción en la oración de una corte espiritual de las apelaciones. Todo esto que hemos estado dando a conocer a través de la palabra del Señor nos ha ayudado mucho a entender cuán importante es que todo es jurisdicción. Por eso es que es importante quitar los antecedentes, quitar los argumentos que el enemigo pueda tener en nuestra contra. Y eso lo vamos a hacer hoy. Los tronos y la Corte Suprema. Hablamos anteriormente de que sobre un alto hay otro alto, y sobre ese alto hay otro más alto, que es el Dios Todopoderoso que está sentado en su trono. El Salmo 91 claramente nos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habla del Altísimo es el Elión, y cuando dice Altísimo tiene que ver con el Dios más alto. Hoy vamos a presentar las peticiones al que está en el cielo más alto. Está sentado en el cielo más alto, y no es el tercer cielo. Ese es ahí por otro tema, porque lo hemos enseñado también acá, en que cuando hablamos de que no hay solamente 3 cielos, hemos dado enseñanza. Según bíblicamente hay 7 cielos, pero hay muchos más. Hay muchos más. Porque si nosotros limitamos que hay 3 cielos, estamos limitando el poder de Dios. Él es todopoderoso. Entonces no hay límite. Pero la Escritura dice que Él está en el cielo más alto. Que hay diferentes tipos de cielos, que ese es otro tema. Pero es importante estudiar también esa palabra. Ahora, cuando hemos hablado de los tronos y hemos hablado de trono. Cuando habla de trono es el Padre, que está ahí en su trono. También está Jesús en su trono. Y hemos visto también, y hoy vamos a ver, que hubo un impostor que no tenía trono y quería tener su trono. El tema va a estar profundo. En el libro de Hechos 28 verso 5 dice: entonces él sacudió la serpiente. Aquí estaba hablando de Pablo. El apóstol Pablo, cuando lo era llevado prisionero, naufragó aquel barco y cayó en aquella isla. Y entonces, mientras estaban ahí sacudiéndose ahí, estaban ahí alrededor del fuego, vieron una víbora y una serpiente, y él dice que sacudió la serpiente en el fuego, pero no le padeció ningún mal. Sacudiendo el serpiente. Esa palabra, serpiente, es la palabra terión. Cuando hablamos de un terión, estamos hablando de no solamente un serpiente. Lo que quería este grado de potestad no solamente era morder, eso era mucho más. Como estamos hablando de corte jurídica y jurisdicción, y vamos a hablar de la justicia, todo es lo mismo. Por eso es que este tema también tiene relación con apelación, porque ¿quién es el que va a impedir que su oración no se haga? Usted no la coloca en el chat, el serpiente. Y el serpiente va a impedir en que su oración llegue al trono de gracia. Por eso es que todo tiene una misma relación. Esa palabra víbora o serpiente, del griego, en su numeral 2342, es terión. Terión es un animal peligroso, es una bestia, es algo fiero, es una víbora. Entonces esto es muy importante para que usted pueda entender la profundidad que ya
vamos a comenzar a dar. Porque aquí dice que Pablo fue, cuando esta serpiente lo trató de morderlo, él tomó, la sacudió en el fuego. Y la versión BC Sagrada Biblia Cantera nos dice, el mismo texto de Hechos 28:5, mas él, Pablo, sacudiendo la bestia, aquí dice la bestia, ya no dice el serpiente, sacudiendo la bestia en el fuego, ningún mal le padeció. Recuerde que Terión es serpiente, es bestia también, y ningún mal le padeció. Sacudiendo la bestia. Y mire que en Apocalipsis capítulo 17, verso 3 dice, y él me llevó en el espíritu, el Señor, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y tenía nombre de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí habla de bestia. Y recuerde que la palabra terión es serpiente, es víbora, es bestia. Ahora, sigamos profundizando lo que le sucedió a Pablo. Hechos 28:4. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada en su mano, se decían unos a otros, seguramente este hombre es homicida. Así hablaban de Pablo. Es homicida, y quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no la deja vivir. Mire qué interesante, analicemos los textos que dice aquí. Los nativos de aquella isla, cuando vieron que Pablo fue mordido por la serpiente y no le padeció ningún mal, ellos dicen, este hombre debe ser un homicida, y quizá fue salvado del mar, pero la justicia no la deja vivir. Mantengan la palabra justicia, la justicia. Ojo, que no dice el justicio. Le estoy dando más argumentos, por eso anoten ahí, subrayen los que están tomando nota. La no dice el justicio no le deja vivir, dice la justicia no le deja vivir. Ahora, no solamente entonces estamos hablando de una serpiente que quería morder o que mordió a Pablo, sino que grado de terión. ¿Y qué es un terión? Una potestad. Porque ¿quién gobernaba en aquel lugar? Una potestad. Y le voy a decir después el nombre, pero vamos paso a paso. Entonces, no solamente porque el único que mordió fue a Pablo. El único que querían hacerle daño fue al apóstol Pablo. ¿Por qué a todos los demás no? Entonces, querían que esta potestad sea la que pueda intervenir en que Pablo no cumpla el llamado y el propósito al cual Dios mandó hacer a él. Ahora, veamos Marcos capítulo 1, verso 13, más antecedente. Y estuvo en el desierto 40 días tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Esto es cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por Satanás. Y mire que ahí dice que estaba siendo tentado y estaba Jesús, aparte de estar tentado por Satanás, estaba junto a las fieras y los ángeles le servían. Miren qué importante. Aquí habla otra vez de fiera. No es que Jesús estaba, cuando fiera dice la serpiente, un alacrán, algo. No, está hablando de potestades. Recuerde que potestades es terión. O sea, Jesús estaba luchando con su carne, con el ayuno. Más encima Satanás estaba tentándolo, y más estaban las potestades, los terión, ahí. Pero mire qué interesante, que los ángeles le servían. Quien está siendo atacado por terión, los ángeles van a venir en nuestra ayuda. Mire qué poderoso esto. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, Señor, porque estoy en el desierto, pasando esta prueba, pasando esta tentación, pasando esta dificultad. Satanás me tienta, Satanás envía las fieras. Tranquilo, los ángeles también están. Mire qué poderoso esto. Por eso es que quiero que amplíe su visión, que no estamos solos. Lo hemos enseñado eso también, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, aunque venga una tentación, aunque el mismo Satanás me esté tentando, aunque envíe las fieras del desierto, del mundo espiritual, que son potestades o terión, tenemos que estar en paz, porque no estamos solos. Los ángeles vendrán
en nuestra ayuda. Fiera, entonces, la palabra terión, animal peligroso, bestia, fiero, víbora o también serpiente. Jesús entonces estuvo junto a las fieras, dice la Escritura, que son grados de potestad. De ahí hablamos también del mundo de los animales, de los nahuales, que lo hemos enseñado en otras clases también en la escuela y también lo hemos hablado acá. Esto nos ayuda mucho a lo que hoy estamos estudiando. Al comienzo, entonces, si usted se da cuenta, Casio Reina Cipano Valera, 1960, dice una serpiente o una víbora. Pero después como que cambia de parecer la gente y dice la justicia. Y hace referente a la diosa justicia, que es un grado de potestad. Mire lo que dice la versión de la Biblia de los Hispanos. Aquí ya habla de quién es. La versión Biblia de los Hispanos dice: cuando los habitantes vieron el animal colgado en su mano, la fiera, la serpiente, la víbora, decían entre sí, sin duda, este hombre, decían, es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. O sea, lo que ellos están diciendo, que fue librado del mar, pero aquí la que gobierna es la diosa justicia y ella va a hacer justicia para destruirlo, para matarlo. Pero era un grado de algo de no del reino de Dios, sino de una obra del enemigo. Mire qué importante todo lo que estamos dando a conocer. Ahora, todo esto nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Porque al nosotros entender este texto, nos ayuda a saber cuán importante es saber que no estamos solos. ¿Y por qué no estamos solos? Porque hay ángeles que nos guardan y nos ayudan. Ahora, aquí dice la diosa justicia. Mire qué importante, por eso le dije anteriormente, mantenga. Antes era solamente que decía no le deja vivir, pero después cambia a la justicia. Y ahora esta versión no aclara más, donde dice la diosa justicia. Y le decía anteriormente que no dice el Dios justicio, porque cuando dice la justicia tiene que ver con una entidad femenina. Esto es muy profundo, manténgase aquí en esta enseñanza que está muy potente. Entonces, esto nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Porque cuando nosotros entendemos más el mundo real o el mundo espiritual, sabemos que podemos saber que Dios se está moviendo a través de la palabra y nos ayuda mucho a entender más. Ahora dice la diosa justicia. ¿Quién es la justicia? La diosa justicia. La diosa justicia es Dike. Aquí le estoy mostrando ya con más profundidad quién realmente era la que estaba a cargo de aquel lugar donde Pablo llegó, naufragó, llegaron a aquella isla. ¿Quién es la que estaba a cargo, gobernaba ese lugar? Era la justicia llamada Dike. Por eso que en la versión de los hispanos dice la diosa justicia. La diosa justicia, o sea, Dike. Y hemos hablado también que cuando hay un grado de nombre propio es un grado de potestad. No es un espíritu genérico. Entonces, quien gobernaba ese lugar donde Pablo era un grado de potestad, manifestado en una fiera, una serpiente, un terión, una bestia, que era la diosa justicia llamada Dike. La justicia femenina. Mire qué importante. La justicia femenina.
Por eso es que vemos en el mundo entero, esta representación de la mujer con la balanza y con la espada, porque la justicia es femenina. Y ahí se la voy a dejar ahí porque hay mucho todavía que tocar ahí con ese tema, pero le estoy dando pinceladas porque el tema quiero llevarlo a más profundidad en el tema a lo que nos corresponde. Entonces, pregunta, ¿quién fue la primera que se reveló en el cielo? La entidad. Mire qué interesante, la entidad de la sabiduría corrompida. La primera que se reveló. Luego se reveló Luzbel. Luego se revelan los ángeles caídos. Mire qué profundo todo esto. Por eso que todo comienza con un principio. Y cuando se revela la justicia, por eso que el Señor es un Dios justo. Él hace justicia. Él hace justicia. Pero también el enemigo ocupa entidades como la dique, la justicia, la femenina, para poder, no como no estoy hablando de mujer, estoy hablando de una entidad, para colocar caos y confrontaciones en lo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, veamos el derecho legal. Aquí coloquemos un poco de atención, que esto nos va a ayudar y ya vamos casi a terminar el tema de las apelaciones, porque nos da mucho a entender a cómo poder entender el mundo espiritual y el mundo real. El derecho legal. En Lucas 9:1 al 17, la versión NBI dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad. Poder y autoridad que lo hemos visto también, lo hemos profundizado bastante. Poder y autoridad para echar fuera todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a anunciar el reino de Dios ya y también a sanar enfermos. Aquí entonces el Señor dio poder y dio autoridad. Nosotros ya tenemos dentro de nosotros poder y autoridad. Tenemos poder y tenemos autoridad. Poder es la palabra dunamis, que es dinamita. Autoridad tiene que ver con exousia, derecho legal. Este es el poder judicial del reino de la eternidad. No se llama dique, no se llama la justicia. Es el poder judicial del reino de Dios que Él ya nos dio. Poder y autoridad, eso ya está con nosotros. Nos dio poder para poder tener ese poder de usarlo y eso se hace en la mente. Recuerda que la Escritura dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. El poder está en la mente. El poder para poder nosotros tomar autoridad sobre los demonios y sobre los enfermos. Poder para hablarlo, para decirlo. El amor tiene que ver con el alma, lo atmático, las emociones. Y el dominio propio tiene que ver con el cuerpo. Exousia. Ahora, todo espíritu tiene exousia. Todo espíritu, porque exousia es el derecho legal. A lo mejor estamos buscando de Dios, pero pueden haber áreas que estamos luchando contra algo. Esa es una exousia que hay que ir quitando en sanidad y en liberación. Al hablar de estos temas, el Señor desde su trono, entonces nos dio el poder. Que el Señor nos dé la sanidad. Que el Señor nos dé el poder de saber que ya estamos en Cristo para poder nosotros ser sanos, para poder renunciar o ayudarnos a quitar algo. Ahora, cuando estamos autorizados con derecho legal, no necesitas decir ni una palabra. Esto es muy potente. Por eso que el estar aquí buscando de Dios, tenemos poder, ya tenemos poder. Ya tenemos autoridad y los demonios nos conocen. Ellos saben quiénes somos nosotros. Ya nos conocen. Porque tenemos poder y tenemos autoridad. Eso nos ayuda mucho a entender en que nosotros necesitamos ser libres. He contado también un testimonio
Y lo voy a contar un poco así en breve para los que quizás están recién ingresando a estas clases de hoy. Cuando nosotros tenemos poder y autoridad, los espíritus nos conocen. Escuchen, que lo vamos a enseñar también en el próximo libro que voy a hacer esta semana, de cómo ministrar y qué tenemos que hacer, y ojalá estar también, si vamos a liberar un espíritu de demonio, no ir solo, a menos que se dé el lugar y hay que se tenga que hacer nada más. Y ahí que nos pide el Señor confesado nada más. Pero si no, pidamos una ayuda. Conté el caso de un pastor, de un hermano, y él me pidió bastante ayuda porque tenía que ir a echar fuera un demonio, a una persona que estaba endemoniada. Me escribió, mandó WhatsApp y me dijo Alejandro, necesito ayuda porque tengo que ir a orar por una persona que está endemoniada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Dame texto, dame Biblia. Le envié bastante material, mucho material. El problema es que no lo leyó. Aleluya. Entonces, pero le envié el material. Una de las primeras cosas es no vaya solo, lo que no hizo. 2, que es necesario, escuchen, una administración, no cerrar los ojos. Esto no hay misticismo y religiosidad. No, si yo cierro los ojos porque estoy conectado con él. No, no es necesario. Eso es misticismo, eso es religiosidad. O concentración. No tiene nada que ver eso. A veces nos confundimos los términos. Entonces, así resumiendo lo que pasó, mire qué interesante que él fue al campo, allá en el sur de Chile, en la 14ª región de los ríos, y él fue al campo a echar, según él, a reprender a ese espíritu que estaba en aquella niña. Y antes que él llegara, la niña sale del cuarto, porque se lo pasaba todo el día en su cuarto, y va donde la mamá le dice, ¿por qué mandaste llamar al pastor? Mire qué interesante, cómo la niña sabía que el pastor venía en camino si nadie sabía, solo la mamá. Es porque los espíritus se comunican. Ellos saben. ¿Por qué? Porque hubo quizá un diálogo, en que en ese diálogo escuchó, o una llamada que escuchó, y se le comunicó, y además que los espíritus saben. Entonces, mientras él iba camino hacia el lugar, ya los espíritus sabían. Entonces ya comienzan ellos a colocarse inquietos, porque saben que lo van a desautorizar. Llega él a la casa, y le dice, ¿dónde está la niña para orar? Está en el cuarto. Ok, yo voy a entrar al cuarto, usted me va a orar acá afuera, va a interceder, yo voy a orar y voy a reprender. Recuerde que cuando vaya a una oración de guerra espiritual, de echar fuera demonios, no vaya solo. 1, no vaya solo. 2, no ore con los ojos cerrados. Entonces, él empezó, estaba la niña ahí en el cuarto y empezó lo primero, reprender. Ni siquiera sanidad. Por eso es que es importante todo lo que vamos a aprender. Reprender, y reprendía, y espíritu, demonio, te va y sale, y texto por todos lados. Y él estaba con los ojos cerrados, reprendiendo y tomando. Le tomó la niña en el hombro y empezó a orar y a reprender. Y dice que, y él me cuenta esto, porque fue impresionante todo lo que sucedió, pero también le dio enseñanza a él. Dice que mientras estaba orando, reprendiendo y con los ojos cerrados, siente aquí una mano calentita. ¿Por qué? Porque la niña dice que le dio una cachetada que le dio vuelta, hermano, la cabeza. 360 grados. No. Pero le dio una cachetada a la niña tan fuerte que dice que el pastor dice que le dolió tanto que él también le dio una cachetada a la niña, y golpes iban y golpes venían. Hermano, fue una locura. Y después me contó todo lo que había sucedido y dije, pero no leíste lo que yo te dije. Es que como la emoción y así que salió todo cacheteado. Todo, no sé cómo se dice en otros países, cacheteado cuando le dan, todo abofeteado, no se dice. Todo cacheteado, todo abofeteado y con los 5 dedos marcados aquí en la cara. Entonces, como consejo, no vaya solo a una liberación. 2, abra los ojos, porque el mundo espiritual es jurídico. Ahora, ya vimos claramente que todos tenemos poder y autoridad. Todos, porque eso ya viene con nosotros. Todos tenemos poder y autoridad. Y mira aquí esta imagen que le estoy ahí mostrando.
vemos un gran camión. Ese gran camión con una masa gigante, un camión gigantesco, que un camión que pasa ahí por un carro lo puede triturar, lo puede dejar como acordeón por la velocidad, por el motor que tiene, por la potencia. Entonces es un monstruo, digamos, ese camión. Pero resulta que más adelante de ese camión aparece un policía. Y mire, ese policía que no es Schwarzenegger, que no quiere que bueno, sí está en ayuno él. Es un policía que está en ayuno. Pero mire que lo vemos flaquito ahí con el traje, como que el pantalón le queda grande. Pero es, a pesar de que lo vemos tan debilucho, pero en el mundo espiritual esto es lo mismo. Mientras tú te mantengas con el traje, eres una autoridad. Y esa persona que está ahí solo tiene que levantar su mano sin decir ninguna palabra. ¿Y qué va a hacer ese camión? ¿Va a pasar encima? No. Solo va a levantar su manita y sus puros huesitos y va a levantar ahí su mano y el camión va a tener que detenerse. ¿Por qué? Porque es una autoridad. El mundo espiritual se rige por los derechos legales. Solo tú tienes que levantar tus manos y decir: te vas, espíritu, en el nombre de Jesús. Y eso entramos más temas también, que no lo tengo acá, pero me recuerdo la escritura también cuando dice, recuerde que Jesús dijo: y por el dedo de Dios, por el dedo de Dios, yo sano al enfermo y expulso a los demonios. Jesús le dijo en Lucas: por el dedo de Dios, y usó el dedo de Dios. Dedo es la palabra exaba o seba, que significa hueste. Entonces, cuando Jesús está diciendo por el dedo de Dios yo expulso demonios, quiere decir que las huestes celestiales de ángeles vienen a ayudarlo para hacer toda una batalla al mundo espiritual. Por eso Jesús dijo por el dedo de Dios. Y también tenemos la bendición sacerdotal, la que casi siempre le estamos dando acá, que está en Números capítulo 6, versos 24 y 25, que es la bendición sacerdotal. Y la bendición sacerdotal se hace así, por eso que siempre la hacemos así: manos extendidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia. Esa es la bendición sacerdotal, con manos extendidas. Aprenda todo esto. Entonces, si hay algo que hay que reprender, por el dedo de Dios. Lo que dice Lucas 11. Por el dedo de Dios. Reprensión, eso es poder y autoridad. Reprendo este demonio, reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Todo se sujeta, la enfermedad se sujeta, todo se sujeta por el dedo de Dios. Ahora, si es de bendición bendecir a algo, manos extendidas. Señor, bendigo esta casa, bendigo la comida, bendigo la ropa, vectores, bendigo todo. Bendigo el carro, bendigo esto, manos extendidas. Recuerde que el Señor dice que Él adiestra nuestras manos, ¿para qué? Para la batalla. Entonces, mire a lo que estamos llegando en todo esto, y estamos en lo mismo que es el tema que hoy estamos enseñando de las apelaciones, porque en las apelaciones ya el Señor te dio poder y autoridad. Solo tú tienes que creer. Solo tú tienes que creer que el Señor te dio eso. Eso ya viene contigo. Ya tenemos ese poder y esa autoridad. Mire qué importante todo esto, que nos ayuda mucho a entender más el mundo espiritual. Ahora, qué importante es saber que todo lo que hoy estamos dando a conocer nos ayuda mucho. ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estar en derecho legal, autoridad. Si viene el enemigo, antiguamente, y todavía se sigue haciendo eso, en que nosotros reprendemos. Y esto lo hemos escuchado, que siempre reprendemos, ¿cierto? Reprendemos. Y reprendemos a Satanás, reprendemos a la enfermedad. Se utiliza la palabra reprender. Reprender en el original significa parar. Eso significa reprender. Reprender significa parar. Tomen nota los que están tomando ahí notas. Reprender es parar. ¿Qué significa parar? Hasta aquí no me llegaste. Es lo mismo que viene ese camión a gran fuerza, gran velocidad, gigantesco. Y el hombre solamente tiene que decir, levantar su mano, detente.
tienes que parar. ¿Y qué va a hacer ese camión? Se va a detener, va a parar. Esa es la misma expresión de reprender. Hasta aquí no me llegaste. No puedes pasar. Quedas desautorizado. Te detienes en el nombre de Cristo Jesús. Eso es reprender. Avancemos. Entonces, ese uniforme es una autoridad. Es una investidura del que tiene el poder. Tú tienes una investidura. Desde el momento en que Dios te puso aquí, ya tienes conocimiento, ya has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, tú ya tienes poder. Ya tú tienes la autoridad. ¿Qué tienes que hacer? Úsala. Usa la autoridad. Ahora, ya terminando este tema de las apelaciones, Luzbel no tiene trono. Recuerde que anteriormente habíamos visto bastante de los tronos y del trono. Y sobre todo la Escritura dice todo lo que está en el cielo, que Él hizo tronos, dominios, principados, potestades. Todo eso son jerarquías que están en el cielo. Y en el cielo hay trono y hay trono. Lo vimos en la clase pasada. Así que ahí están todos los temas en canal YouTube. Ahí puede ver la clase anterior. Luzbel no tiene trono. Aquí cuando estaba bien. Porque después pasa a ser Satanás, que significa el adversario. Ahora, ¿quién tiene trono? Dios. Y Dios está sentado en su trono. Pero mire qué interesante. Los tronos representan las jerarquías más altas que están en el cielo. Escuche esto, noten todo esto, los que están ahí tomando apuntes. Los tronos al mundo espiritual representan las jerarquías más altas que están en los cielos, son los tronos. Por eso que comienza el pasaje del trono, dominio, potestades, habla primeramente de los tronos que representan la máxima jerarquía. Pero mire lo que sucede en Isaías capítulo 14, verso 13. Tú que decías en tu corazón, aquí está hablando de Luzbel, que se rebeló. Y Luzbel decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Cuando dice estrellas de Dios no está hablando de las estrellas literales, está hablando de la jerarquía. Y levantaré, ¿qué? Mi trono. Porque Luzbel no tiene trono. No tiene trono. Y dice, y levantaré mi trono. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, ahí están saliendo los textos en pantalla, subiré a lo alto y me sentaré y levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré. ¿Se fija cómo está hablando aquí lo que él no tenía? ¿Qué no tenía él? El poder de llegar al cielo más alto, al lugar más alto. Por eso dice subiré, porque él estaba en cierto lugar de algún cielo que él gobernaba ahí. Tenía poder, tenía jerarquía, tenía muchas cosas, pero había un cielo más alto que él no tenía ese poder de estar ahí. Por eso dice, yo voy a subir al cielo más alto y colocaré mi trono y me sentaré, porque él no tenía trono. 14, Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo hablamos esto en clases pasadas. Escuche esto que está muy potente, ya con esto estamos terminando. Los tronos representan los grados más altos en jerarquía del mundo espiritual. Tenemos al Padre que tiene su trono, que representa los grados más altos. Por eso que Luzbel tenía autoridad, tenía un poder, era el más bello, por eso se llama Luzbel, luz bella. Él tenía piedras preciosas que alumbraban, 9 piedras que alumbraban. Cuando adoraba, esas piedras iluminaban, por eso se llama luz bella. Era el ángel más hermoso. Y ahí la Escritura dice, por la multitud de tus contrataciones te pervertiste. Entonces todo eso lo llevó a enaltecerse y se creyó que él era como el único, y fue influenciado por la primera entidad que se rebeló, la rebelión, la primera que se rebela, influenciado, y lo que no tenía él era trono. Y él, parafraseando, dijo, tengo poder, tengo autoridad, soy el más hermoso, soy bello, tengo piedras que iluminan, pero no tengo trono. Y esa fue su caída.
subiré a lo alto, levantaré mi trono, no dice el trono de Dios, mi trono, ahí está la arrogancia, está la altivez, me sentaré, el yo, subiré sobre la nube y seré semejante, el yo, la arrogancia. Pero mire qué interesante, como Luzbel no tiene trono, pero sí nosotros tenemos trono. Aleluya. Nosotros tenemos trono. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Aleluya. Ya nosotros estamos sentados. Y si estamos sentados, tenemos un grado de un lugar que tenemos un trono especial para nosotros, para los hijos, para las hijas. Estamos sentados en los lugares celestiales, lo que no tenía Luzbel. Por eso dice, subiré, levantaré mi trono y me sentaré. Él no tenía un lugar donde sentarse arriba, pero nosotros ya lo tenemos. Aleluya, yo no sé si usted te gozas con esto. Qué poderoso, qué tremendo en que ya estamos sentados. Mire el privilegio que nosotros tenemos. Y más todo lo que nos profundiza en todo esto, porque dice, subiré. Nosotros no tenemos que subir, ya estamos arriba. Y levantaré mi trono. Nosotros no tenemos que hacer trono, ya está arriba. Y me sentaré. Nosotros no tenemos que sentarnos, ya estamos sentados. Y dice, y seré semejante. Nosotros no tenemos que aparentar semejante, porque ya somos, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, ya somos imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Yo no sé si usted se goza con esto, pero no veo ni un amén, ni un guau, ni un miau, ni un piu, nada. Aleluya. Pero mire qué poderoso es esto, lo que el Señor nos está dando a conocer. Tenemos lo que ellos no tienen, ni incluso los serafines, los que están más cerca de Dios. Los serafines, los querubes, los arcángeles, los ángeles, ellos no tienen trono, son jerarquía de creaciones, pero nosotros tenemos más privilegio que ellos, porque también tenemos testimonio, porque los ángeles no tienen testimonio. Mire, otra cosa más que nosotros tenemos, por eso es que el enemigo nos odia tanto. Así que no te sientas como que el enemigo es más poderoso, que el brujo es más poderoso, que lo que está siendo atacado es más poderoso. No, te está distrayendo. El enemigo distrae con eso. Distrae con un espíritu en tu cuerpo, distrae con un espíritu de enfermedad, distrae con un espíritu de economía. Solo está distrayendo, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque nosotros estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo el Señor. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Estamos sentados en la jerarquía más alta que son los cielos, que son los tronos. Mire qué tremendo. Y somos la imagen del Dios vivo. Qué poderoso esto. Así que ya deja de llorar. No. Ya dejemos de quejarnos. Toma esta palabra, vive esta palabra y cree que el Señor pelea por ti. Este es el tema. Hay harto que hablar, mucho tema, pero lo vamos a dejar ahí. Miren qué importante todo lo que hemos visto de este tema de las apelaciones. Las cortes jurídicas, las cortes donde presentamos clamor, presentamos oración delante del Señor. Y hemos ya visto bastante desde el término de lo que es la apelación. Voy a hacer pincelada y ya vamos a la oración. La justicia, Él es juez justo. Apelar tiene que ver con invocar. Apelar es una invocación. Y vimos los tronos y los tronos también que hay. Que los tronos, el trono de las apelaciones. Vimos también los salvos, los avergonzados y los enjuiciados. Hablamos también del tribunal del trono blanco, el tribunal de Cristo. Hablamos de la parucía. Hablamos del bemá de Cristo. Todo esto es parte de las apelaciones, de la epifanía, de invocar. Todo esto tiene que ver entonces con algo tan importante de lo que hoy hemos estado estudiando a través de la palabra del Señor, de las apelaciones al mundo espiritual. Quiero dejar un minuto antes de orar
Si hay alguna pregunta del tema o algo que no ha entendido, ahí lo puede escribir. La idea es que usted pueda entenderlo perfectamente y poder aprender más esta enseñanza de las apelaciones. Las apelaciones, como hemos visto, como es uno de los niveles altos en lo que es la jurisdicción de la oración. Y son temas que no se dan a conocer. Son temas que se desconocen, pero están en la Biblia muchos años, porque ya al invocar, cuando dice el que invoca, alcanzará misericordia. Todo el que me invocare, dice el Señor, invocaré apelación. Y de ahí viene también la misericordia. La misericordia también es la apelación. El Santiago 4 también nos dice, el que hiciera misericordia, te recibirá misericordia, mas el que no hiciera misericordia, cuando venga el juicio, la misericordia triunfará sobre el juicio. Pero el que hace misericordia, mire qué importante, por eso el que hace misericordia, cuando venga un juicio, la misericordia que hicimos nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Por eso que les dije en la semana, cuando ya empezamos la primera clase, tiene 3-4 días para hacer apelación, para hacer misericordia. Ayudar al prójimo, ayudar a alguien, ayudar al necesitado, ayudar a aquel que lo necesita, ayudar al prójimo en alimento, en ropa o dinero, en lo que Dios le coloque, pero hay que hacer misericordia. Hoy en tiempo en que necesitamos más que nunca sembrar la palabra, pero a la vez también tenemos que hacerlo hablando con testimonio y con hecho. Que eso nos va a ayudar mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual, con las jurisdicciones y los derechos legales. Que Dios nos sea bendiciendo a través de este tema. Esta es la cuarta clase, la última de las apelaciones en una corte espiritual, los tronos y el trono, donde hoy vamos a orar para presentar peticiones, oraciones delante del trono de Dios, para que Él sea interviniendo en nuestra causa y peleando a nuestro favor. Vamos a hacer apelación.